Buenas tardes, estimados muchachos. La lección o lecciones que vamos a dedicar por las siguientes semanas van a estar dedicadas al Estado de Maquiavelo. Concretamente vamos a ver cuál era su concepción de Estado y lo que el autor entendía por la razón de Estado, basándonos en los textos de Chandogurdian y de Cardoso, cuya bibliografía completa está al final de la presentación. El autor o la imagen que aparece al lado es propiamente Nicolás Maquiavelo. Por aquello que no lo conocieran, pues aquí se los presento. Nicolás Maquiavelo. La pregunta que uno puede iniciarse al estudiar Maquiavelo es: ¿cuál es la importancia que tiene estudiar precisamente la concepción del Estado? Si ya otros lo han venido haciendo previo a él. En el caso de Maquiavelo es que él va a presentar una manera distinta de comprender al Estado, de cómo se venía haciendo en filosofía, por lo menos en su época. Recordemos que Maquiavelo estamos hablando entre 1500 y 1600. Entonces, antitos de eso, por bastantes siglos, el Estado se venía comprendiendo de otra manera, principalmente desde Aristóteles. Aristóteles, en el libro La Política, había señalado o concebido que el Estado se concebía como una especie de organismo que evolucionaba en fases. El Estado no era algo meramente artificial que no lo inventábamos, no. El Estado era algo que surgía a raíz de necesidades humanas y que Aristóteles no va a utilizar este término, pero valdría para hacer la analogía, iba evolucionando. El Estado de Aristóteles va a plantear o va a partir de un núcleo básico que va a ser la familia. Para Aristóteles, la familia trae los elementos primordiales que luego se reproducirán a gran escala. Ahora, esto es muy importante porque en la familia de Aristóteles hay esclavitud y hay sumisión femenina. Entonces, Aristóteles va a tomar estos elementos como algo natural y luego los va a proyectar a gran escala. Ok. El siguiente eslabón o siguiente fase que viene después de la familia es el pueblo, que sería como una fase intermedia que Aristóteles va a considerarlo como la colonia natural de la familia. ¿Por qué? Porque para Aristóteles el pueblo simplemente son un montón de familias reunidas. O sea, el pueblo es un aumento cuantitativo de personas vinculadas familiarmente entre ellos. Por eso la colonia natural, porque proviene de la familia. Y al provenir de la familia, esto va a implicar que tenga todas las características de la familia. Por ejemplo, entonces, esclavitud y sumisión femenina. Finalmente, cuando varios pueblos se unen, va a surgir el Estado, la conglomeración final de los hombres para buscar el bien común. Para Aristóteles, el hombre siempre anda buscando el bien común y por eso se va uniendo, primero se une en familia, luego en pueblos y luego finalmente en el Estado para obtener de la mejor manera el bien común. Esta era la concepción en grandes rasgos que dominaba en la época de Maquiavelo y que dominó por varios siglos. Lo que vamos a ver más adelante, tanto en la lección de hoy como de otros días, va a ser una concepción distinta que va a alejarse casi por completo, si es que no en su totalidad, de esta visión aristotélica. Valga apuntar que la manera en que entiende el Estado Maquiavelo está enmarcada en el contexto italiano, que era muy distinto al europeo. Entonces, además de que Maquiavelo presenta una noción distinta de cómo se venía entendiendo, o sea, la aristotélica, lo hace en un contexto que a su vez era muy distinto al del resto de Europa en general. Por ello conviene ver primeramente algunas cuestiones básicas del elemento sociocultural de la época italiana de Maquiavelo. Para comprender el contexto sociohistórico cultural italiano, existen estudios amplios que se enfocan en estos temas, algunos sobre pintura, otros sobre esculturas, entre otras cuestiones. Yo no voy a hacer una historia de vida y obra del contexto sociohistórico cultural italiano, sino que me voy a referir brevemente a dos elementos que se traslapan o se dejan ver o entrever en la obra de Maquiavelo y que por consiguiente va a impactar en la forma en que él entiende el Estado. Uno de esos primeros elementos sociohistóricos culturales es la matriz teológica. Esta matriz tenía una base teocéntrica, es decir, el mundo giraba
en torno a la comprensión de Dios. Básicamente es lo que nosotros hoy en día podemos reducir como Edad Media. El mundo giraba en torno a Dios y a las instituciones que estuvieran vinculadas a Dios. ¿Cómo entendíamos al ser humano? En la relación que tuviera con Dios. ¿Ok? Entonces, esta matriz teocéntrica en Maquiavelo, o en Italia concretamente, disculpen, va dando paso a un cuño antropocéntrico y humanista. Es decir, ese énfasis que había de poner las cosas en Dios va a pasar al ser humano. No es que la teología y la religión en general queden dejadas de lado, no, para nada. Pero sí se va a abrir cabida a otras cuestiones que no necesariamente van a tener que responder a cuestiones religiosas. La política va a ser una de ellas. La política se va a ir redefiniendo fuera de la subordinación religiosa. Para que ustedes se den una idea, por ejemplo, el papado tenía un gran poder, que si había una disputa, usualmente el papa era el árbitro. Digámoslo en esta analogía muy flaxa, era como la ONU de la época. Se escogía al papado como árbitro, y el papado establecía o validaba acuerdos internacionales incluso. Entonces la política de Italia va a ir dejando paulatinamente de lado la cuestión religiosa, va a ir perdiendo ese ligamen que la caracterizó. Entonces lo divino ya no gobernará la política, sino seres humanos con razón, juicio, virtudes y vicios. Este movimiento del punto teocéntrico al punto antropocéntrico, uno lo puede ver incluso en las obras artísticas de la época. En la obra o en la imagen que les estoy poniendo, que es la creación de Adán, nótese que todavía sigue habiendo un tinte religioso, pero vean que ya hay un desnudo, hay un énfasis en el cuerpo. En el caso de Adán se le trata de ver toda su perfección, músculos, el perfil de la nariz, muslos. Vean que incluso Dios es musculoso, con una barba bien hecha, bien alineada, los ángeles que los acompañan también. Vean todos los detalles que se ponen en el cuerpo. Entonces, incluso en el arte, uno va viendo cómo, si bien sigue habiendo algunos elementos religiosos que motivan las obras de arte, en este caso Dios creando al ser humano, la forma en que se venía haciendo cambia, va cambiando. Entonces, todos estos cambios a la larga también va a impactar en la política. La política no se va a ver, se va a ver afectada propiamente, no se va a ver intacta, va a sufrir este cambio de dejar la subordinación religiosa paulatinamente. El otro aspecto que va a impactar mucho en Italia es la fragmentación del territorio. En la imagen que les pongo, que está tomado del texto de Cardoso, aparece un mapa de Italia por ahí de 1500. Vean cómo Italia estaba dividido, básicamente fragmentado. Bueno, la Italia que hoy entendemos como Italia, ¿verdad?, estaba fragmentada en repúblicas, reinos, estados pontificios, territorios en manos de potencia extranjera. Aquí era que básicamente no había una unidad. Italia le pertenecía al papado, le pertenecía a algunos reyes, le pertenecía a algunas repúblicas, implicando que repúblicas y reinados se gobernaban de distintas maneras. Y encima habían potencias extranjeras que tenían sus zonas de influencia en la Italia de la época. Entonces, Maquiavelo va a plantear un estado en un lugar, en una tierra donde realmente no había un solo estado, sino fragmentos de estados. Y en un contexto en que, al haber esta fragmentación, entonces hay una serie de inseguridad política. ¿Por qué? Porque el tratado, por ejemplo, que el reinado de Nápoles pudiera hacer con Córcega, pues iba a depender de la buena voluntad que hubiera entre los reyes, o las circunstancias que pudieran darse, o alguna presión de parte, yo que sé, del Estado pontificio. Entonces había inseguridad política. Los tratados que se hacían, pues era como hacer una promesa a un amigo que usted no confía mucho. Había inseguridad comercial. ¿Por qué? Porque como había disputa entre estos, había rapiñas, robos y demás. E inseguridad militar, porque perfectamente un ejército se le puede tornar en contra de algún rey, de algún estado, o
contratarse para ir a gobernar otro estado, que tal vez el estado que quería gobernar el otro estado tenía un ejército muy pequeño, pero contrataba mercenarios y así se engrandaba su estado momentáneamente. Entonces había inseguridad en todo esto. Por ello no había una estabilidad, sino una constante lucha de intereses y privilegios, además de peleas entre estados. Dentro de cada estado, sea república, reinado, incluso estado pontificio, pues había grupos, élites que estaban peleando por hacerse con sus respectivos derechos. Entonces, este es el contexto sociohistórico-cultural en grandes rasgos, para lo que a nosotros nos interesa, que va a enmarcar la Italia de la época. Esta fragmentación no se veía en el resto de Europa. Claramente había disputas, sí, pero no a este nivel. Y la cuestión cultural que ahora estamos viendo se da con mayor énfasis en algunas ciudades italianas, no en toda Europa. Entonces, lo que hoy entendemos como territorio italiano, pues fue una base bastante particular que permitió a alguien como Maquiavelo venir a hacer un planteamiento. Siendo ese el contexto, veamos brevemente qué es el Estado, por lo menos un atisbamiento. ¿Por qué? Porque antes de comprender propiamente el Estado en profundidad, hay que hacer algunas consideraciones que Maquiavelo presuponía sobre la concepción de Estado. Entonces, prefiero en este momento hacerles una breve introducción de qué es lo que Maquiavelo empieza a ir entendiendo por Estado para presentarles las consideraciones y posteriormente volver ya de manera profunda qué es el Estado. Ok, el Estado en breve. Dado el contexto, entonces, él lo va a referir o lo va a entender como una estructura política y social. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque usualmente en la Italia de la época, un reinado se consideraba cosa aparte de una república. Para hoy en día, para nuestros ojos, digamos, contemporáneos, un reinado y un Estado son dos tipos de Estado. Disculpen, un reinado y una república son dos tipos de Estado. Lo que las diferencia son las leyes, la forma en que se organiza el poder, cómo se eligen las figuras públicas y demás. Pero para la época de Maquiavelo, república era distinto a principado. Es como decir que el banano y la manzana son dos cosas por aparte. Claramente que son dos cosas por aparte, pero sabemos que las dos son frutas. Maquiavelo básicamente lo que hace es ver los elementos que tienen en común los bananos y las manzanas, en este caso las repúblicas y los principados, y él va a darse cuenta de que ambos, sea reinado, o sea, principado o república, tienen una estructura política y una estructura social. La gente está organizada políticamente y socialmente, independientemente del tipo de gobierno o, como Maquiavelo lo va a llamar, forma de Estado. Entonces, las repúblicas con sus variantes y los principados con sus variantes tienen esta característica en común: son estructuras políticos sociales. Ahora, debido a la compleja y turbulenta situación italiana, a Maquiavelo no le interesó profundizar en la génesis del Estado. ¿Por qué menciono este asunto? Porque parte de la política, como se venía haciendo en la época Maquiavelo, era que antes de hablar cómo era el Estado actualmente, primero había que hacer una genealogía, es decir, explicar el principio y origen del Estado, como lo proponía Aristóteles, que vimos ahora adelante. Antes de explicar el Estado actual, había que explicar cómo es que el Estado se formaba. Eso era lo que se venía haciendo en política. Maquiavelo no le va a interesar eso. Maquiavelo le va a interesar explicar que el Estado existe, que hay un Estado y que hay que conservarlo. En otras palabras, hablemos de lo que hay y lo que hay que hacer. Cómo lo que hay llegó a ser, eso ahorita no nos interesa, por lo menos no nos interesa para conservarlo. La vida y obra del Estado la puede hacer alguien más. Yo, Maquiavelo, voy a hablar de que el Estado existe ahorita y qué es lo que tiene que ser ahorita. Así, para ir entendiendo el Estado y poder volver de manera amplia a su concepción, hay que tener en cuenta dos consideraciones teóricas. La primera es la concepción de sociedad y la segunda la concepción de movimiento circular de la historia. Vayamos con la primera. Maquiavelo va a concebir la sociedad de determinada manera, o sea, la sociedad está ordenada y responde a ciertas premisas que el autor tiene. En primer lugar, él considera que la sociedad es la unión de virtudes individuales que derivan en una virtud colectiva, encaminada a realizar la seguridad general. Es decir, cada uno de nosotros tiene virtudes y estas se unen en una
virtud colectiva, una virtud general, y esto nos va a garantizar entonces la seguridad general, es decir, todos vamos a estar a actuar en unísono. Ahora bien, hay que tener precisiones sobre este concepto de virtud. Para Maquiavelo, la virtud, o como diría en el italiano de la época, virtud, no se refiere a cuestiones morales cristianas, por ejemplo, ser buena persona, como qué virtuoso es fulano, no, sino se refiere aquí a capacidades, a cualidades, a cosas que uno puede realizar. Aquí ya de primera entrada entonces estamos teniendo que hay un cambio semántico en un concepto que era fundamental para la teología cristiana. Hay que ser virtuoso, pero no en el sentido de buena persona, sino en el sentido de ser muy bueno en las habilidades que uno tiene. Ahora, cada individuo entonces se va a adecuar en la sociedad conforme a su capacidad o cualidad, de acuerdo a la virtud que tenga, no en el sentido cristiano, qué tan virtuoso es usted, así es como usted va a funcionar en la sociedad, no, aquí va a tener que ver con las capacidades que usted pueda desarrollar. Ahora, el problema de esto, o problema que nosotros podríamos ver desde nuestra época, es que la sociedad es biclasista. Para Maquiavelo, la sociedad está dividida entre una minoría y el pueblo, no hay de otra. La sociedad funciona bajo este clasismo. Para Maquiavelo existe una minoría de los grandes, en grandes rasgos la élite. Existe un reducto de gente que posee las mejores cualidades, virtudes, que son útiles para dirigir la virtud colectiva. Es decir, entonces existe una minoría, un grupo reducido de personas que son las que tienen las mejores cualidades para llevar a cabo la sociedad. Entonces aquí no va a importar qué tanto usted le ponga, qué tanto usted se esfuerce, digámoslo con la palabra tica, la expresión, qué tanto usted se ponga la camisa. No, si usted simplemente no tiene la cualidad para gobernar, usted no cuenta dentro de esa minoría. Ahora, ¿cuáles son estas virtudes? Astucia, habilidad, valentía, determinismo y sagacidad. Vean que todas estas tienen que ver con liderazgo, tomar la decisión cuando haya que tomarla, tiene que ver con llevar a cabo X cuestión, no tiene nada que ver con ayudar al prójimo. Y el otro grupo que existe es el pueblo. A este es al que se le gobierna, y para Maquiavelo va a decir es fácil de someter. Maquiavelo tiene una concepción bastante negativa del pueblo. Va a decir que es una masa básicamente que espera indicaciones. Es un cúmulo de gente inconsciente que no toma decisiones por sí mismas, por lo que es fácilmente engañable, y principalmente es ignorante. ¿Por qué? Porque no goza de las virtudes, cualidades necesarias para dirigir. ¿Qué implica esta concepción? Básicamente que no hay un principio de igualdad entre los hombres. Aquí Maquiavelo es muy interesante porque él se ahorra el rodeo de decir que en la teoría sí hay igualdad, pero en la práctica no. ¿A qué me refiero con esto? En la filosofía política que se venía haciendo principalmente desde Platón y Aristóteles, se consideraba la igualdad como una especie de idea. Se planteaba de que había igualdad entre los hombres. Era un aspecto tradicional que se repetía y transmitía en la filosofía política de la época. No obstante, tanto Platón como Aristóteles terminaban dejando ver que en la práctica pues había diferencias e incluso desigualdades entre los hombres. Y vean que estoy hablando propiamente de los hombres. Aquí las mujeres, en el caso de Platón y Aristóteles, no eran tomadas en consideración. Entonces, dentro de los mismos hombres, no todos gozaban de los mismos privilegios, a pesar de que iniciaban diciendo que todos eran similares y cuestiones afines. Maquiavelo básicamente se ahorra este asunto. Maquiavelo no va a explicar por qué en la teoría todos son iguales y en la práctica son distintos. Él ya lo está diciendo de una vez. No hay igualdad entre los hombres. Hay una minoría, la élite, y el pueblo tonto y baboso que no entiende y que hay que dominarlo. Esto tiene una implicación pues algo como lamentable. Básicamente es resignarse a aceptar el lugar que a uno le corresponde en la sociedad. Entonces, si usted nació siendo parte del pueblo, eso es lo que le va a tocar. ¿Por qué? Porque usted no tiene la virtud necesaria para salir adelante, para ser un líder. La segunda concepción, y ya con esto finalizamos esta primera
parte de la lección, es la concepción del movimiento circular de la historia. En primer lugar, para Maquiavelo, la historia es importantísima, es fundamental, es trascendental. ¿Por qué? Porque es una especie de perfil, nos permite conocer el presente y prever el futuro. ¿En qué sentido? Si sabemos que siempre tenemos una pelea con el vecino, ya sabemos o podemos prever que cuando el vecino venga a hacernos una oferta de paz no va a ser confiable. Entonces, la historia es importante porque nos ayuda a conocer el presente al darnos indicios de qué es lo que se ha venido haciendo, una especie como cuestión de estadística, nos ayuda a ver cómo se ha venido haciendo el asunto y también de poder prever. Ahora, Maquiavelo no es ingenuo, no considera que la historia es una especie de bola mágica que le va a decir exactamente qué hacer, pero por lo menos le va a dar atisbos, guías de cómo actuar ante determinadas situaciones que se tiene algún conocimiento. Ahora, propiamente en cuanto a lo circular, Maquiavelo leía mucha historia y notó, a consideración de él, que en la historia hay una tendencia a la opresión. La historia siempre vuelve sobre sí misma en la opresión, siempre hay nuevas opresiones, independientemente del tipo de gobierno, ya sea una monarquía o un despotismo, sea una aristocracia, sea una oligarquía, sea una democracia, sea una anarquía. Siempre va a haber opresión. No es que a cada rato, a cada segundo, no, pero sí a que en los estados es indefectible que se dé la opresión, siempre va a estar presente. El asunto, al saber esto, para Maquiavelo es saber cómo y cuándo ejercer grados de opresión, según la situación en que se encuentra en el Estado. ¿A qué me refiero por esto? Si el Estado está al inicio de su fundación, la opresión va a tener que ser, por ejemplo, sutil. No va a poder ser la misma de cuando esté en una época estable. ¿Por qué? Porque fácilmente se les desbarata. Ya es distinto cuando el Estado se encuentre en un momento de estabilidad, cuando ya tenga dominio, cuando ya tenga poder y tenga los medios para poder ejercer opresión. Y cuando está en crisis, pues la opresión también va a cambiar, los medios, los tipos, las finalidades. Entonces, el Estado tiene que saber cuándo y ejercer, cómo y cuándo ejercer los grados de opresión. Vean que Maquiavelo en esto es directo. El Estado es opresor. El Estado va a oprimir al pueblo. Recordemos que es la minoría que va a oprimir al pueblo. Entonces, para Maquiavelo aquí hay un realismo político. Siempre va a haber opresión. Lo que va a cambiar es el tipo de opresión y quién la ejerce, pero siempre va a estar ahí presente. Esto nos lleva a lo de las minorías. ¿Por qué? Porque las minorías, al ser las que van a mandar, estas no van a ceder sus privilegios, por lo menos no fácilmente. ¿Por qué? Obviamente no van a querer perder los lujos que tienen, entonces van a buscar los medios para seguir ejerciendo la opresión. Según Maquiavelo, entonces, las minorías no ceden sus privilegios salvo una crisis o una urgencia insostenible que lo obliguen a ello. Pero mientras eso no se presente o no se llegue a los puntos máximos altos de la crisis, en la medida de lo posible van a resistirse al cambio. ¿Por qué? Porque el cambio implica alteración del presente e incertidumbre de los resultados futuros. Obviamente para las minorías, porque ellas perderían los privilegios sobre los que se han sostenido.